Suena como algo bastante terrible, pero en el año 1980 yo morí escalando el hielo en el oeste de Canadá, en las montañas rocosas. Fue en marzo, con 10 pies de nieve en el suelo por la noche, mientras escalábamos en hielo sólido. Acabábamos de terminar una expedición de 8 días de esquí, de travesía, y estábamos en la vecina Columbia Británica. Pasamos un día escalando en hielo. Nunca había escalado el hielo antes y Tim, que me acompañaba, era un escalador certificado. Confiábamos el uno en el otro. Habíamos aprendido eso en nuestra expedición previa. Yo ya había escalado antes otros tipos de escalada. Había estado haciendo cuerdas en acantilados con asideros y los había escalado con mochilas durante semanas e incluso en una oportunidad con una extensión de un mes completo. Así que podría decir que sabía lo que hacía. Eso es realmente lo que esa parte del relato refleja. Sabía que no debía escalar sin el equipo adecuado y tenía en mi mano derecha un martillo con una pequeña correa en la parte inferior que, si bien ese no es su nombre, es una herramienta que se usa principalmente para romper el hielo y colocar además pernos, unas especies de tornillos con correas para que no se caiga, y un hacha con una correa que puedes colocar en el hielo y luego colgarte de ella abriendo tu mano. Pero con esta herramienta que he llamado martillo, para que sea comprensible, no puedes hacer eso. Si la tienes en tu otra mano, no puedes estar cómodo haciendo ambas cosas. Así que tenía esta herramienta en mi mano derecha con una pequeña correa en la parte inferior que se usa principalmente para romper el hielo y colocar estos tornillos. Bueno, esta herramienta que solemos utilizar era demasiado corta, así que mi golpe era corto. Debía esforzarme para avanzar, así que mi escalada era lenta, más lenta que la de los demás en la escalada de ese día, que también nos acompañaban, porque no éramos los únicos, había otros grupos. Cuando ya estábamos a 1 o 2 horas de la cima, a unos 500, tal vez 600 pies, ambos sabíamos que estábamos en problemas por mi escalada demasiado lenta. Tenía que descansar y descansar y descansar porque sujetar esta herramienta, el martillo, era agotador para mis antebrazos. Y cuando nos sentamos en un plano en la cima de esta escalada de 500 o 600 pies, no estoy seguro si ya he dicho que era el atardecer y la temperatura comenzó a bajar abruptamente. Y fue cuando vimos a los otros equipos, los últimos de los otros equipos, caminar hacia afuera y mirándonos y saludándonos. Los vimos irse y saludarnos y sabíamos que estábamos en problemas realmente graves. Y voy a resumir esta larga y traumática historia. Hicimos 3 rapeles y el último fue básicamente el que me mató. Pero la angustiosa noche de trauma me hizo
llegar muy profundo dentro de mí, como cavar un profundo pozo dentro de mí, o más bien cavé este pozo y en el fondo de este pozo encontré una fuerza de supervivencia que no sabía que existía en mí. Principalmente sufrimos de hipotermia toda la noche. Se presentó cuando llegamos a la cima de la escalada. Empezaron los temblores violentos, luego un proceso de congelación, y luego los pies congelados, y luego el congelamiento, podríamos llamarlo cerebral. Los ojos congelados, la mandíbula congelada y la pérdida de coordinación y de capacidad de razonamiento, pero siempre hubo esta fuerza, esto que encontré dentro de mí. Así que lo logramos y cruzamos, cometimos errores, el guardabosques vino a buscarnos, nos animamos y luego cuando llegamos finalmente a la cima del último rappel, se fue porque estábamos solo a 150 pies, era uno fácil, es como el rappel de entrenamiento. Tienes ya unos clavos de hierro puestos y los anillos de hierro en la montaña insertados con mosquetones, con las correas, y tienes uno que se engancha de tu arnés y otro que se engancha al arnés de otra persona, en este caso al arnés de Tim, quien me acompañaba, y estábamos seguros en una zona plana por primera vez luego de tantos momentos difíciles. Estábamos de pie en esta zona ancha y lisa y podía girar sin sujetarme y totalmente seguro con una correa. Pero yo bajé segundo y él tenía el control de la cuerda. Tim siempre iba primero porque esa es la posición más difícil. Yo bajé segundo porque era la más fácil y bajé. Entonces aseguré la cuerda, un extremo de la cuerda que llamamos el extremo amargo. La ajusté a mi arnés, tomé el otro extremo de la cuerda y lo tiré hacia un lado y le di un buen tirón a la cuerda para soltarla del anillo que estaba más arriba, por el que habíamos colocado sobre el que colgaba la cuerda, y habíamos rapelado en este risco lleno de zonas oscuras, y debido a que estábamos en una esquina, tiré de la cuerda y al hacerlo se atascó en algún lugar arriba, no sé dónde. Y la forma en que se encontraba sobre la esquina significaba que no podía hacer un tirón para liberarla y despejarla de lo que fuera que la había atascado. Se atascó más fuerte con cada tirón y nuestra situación se volvió repentinamente desesperada. Y llegamos al punto durante esto en el que entendí: voy a morir aquí. Aquí es donde voy a morir. Seguramente por las situaciones que mi cuerpo se calentó, aún con el intenso frío, y estaba comenzando a ser algo irracional. Me desabroché la chaqueta. Sabía lo que hacía. En ese momento me parecía algo normal y Tim me regañó y simplemente no me importó. Estaba fallando, mi mente estaba fallando por la terrible situación, la presión de ese momento. Así que pensaba que necesitaba preservar
mis órganos. Comencé a tener estos extraños pensamientos de que debía preservar mis órganos vitales, así que podría perder un dedo o una mano o un pie, pero si los órganos sobrevivían, yo iba a sobrevivir. Sentía que estaba caliente, así que me desabroché la chaqueta como si quisiera liberar el calor. Lo digo nuevamente, algo completamente irracional. Entonces me di cuenta que se había acabado. Pensé, se acabó. Y recuerdo estar de pie, mirando el río Saskatchewan, que estaba justo abajo, y lo habíamos podido oír toda la noche, y más allá de él había una montaña llena de nieve que, a pesar de la terrible situación, se veía realmente hermosa porque estaba iluminada por la enorme cantidad, 10.000 millones de estrellas de colores en el cielo, y la luna que había salido y nos había dado algo de luz para ver mientras tratábamos de básicamente autorrescatarnos. Pero luego recuerdo pensar en mis padres y en la reciente pérdida de mi hermana, ella siendo una niña, y eso había roto a mi familia. Yo estaba en Montana para alejarme de esa ruptura y no estaba en casa de vacaciones visitando por eso a la familia. En su lugar estaba en un acantilado de montaña y ni siquiera sabían dónde estaba. Pero yo sabía dónde estaban ellos y recuerdo pensar, supongo que van a perder a otro hijo, y pensar qué tipo de ruptura les causará esto y qué tipo de fractura se haría en toda la familia, y no podía hacer nada al respecto. Así que simplemente acepté mi posición, donde la vida me había puesto, y una especie de paz me invadió, una relajación, un reconocimiento de la situación y de la realidad, y una aceptación de mi repentino destino. Por el frío comencé a quedarme dormido y recuerdo golpear mi cabeza con el casco contra la roca, y esto hacía que despierte. Entonces me ponía de pie y comenzaba a tirar de la cuerda nuevamente para intentar liberarnos, y cuando me quedaba dormido me desmayaba y colapsaba por el agotamiento, falta de comida, falta de agua, agotamiento total, miedo más el trauma de la situación. Todo eso me despertaba. Me ponía de pie nuevamente y tiraba nuevamente de la cuerda, y no sé cuántas veces pasó eso. Simplemente pasó hasta que se detuvo. Fue en esos extraños momentos cuando todo cambió para mí. Me puse de pie. Solo recuerdo que me puse de pie, o creí hacerlo, y esta vez, cuando puse mis pies en el suelo, había algo como un anillo negro a mi alrededor, algo similar a una especie de foco circular, y a medida que me movía, parecía que esto comenzaba a transformarse en un túnel que venía hacia mí. Y mientras yo me movía hacia allí, este túnel parecía moverse conmigo. Comprendí que lo que estaba ocurriendo
era que estaba comenzando a perder la visión. En realidad ese túnel era la oscuridad que comenzaba a ganar mi mirada. Estaba perdiendo mi capacidad de visión. La luz comenzaba a irse y yo solo podía ver este vacío negro. Y antes de que todo se apagara completamente, antes de que todo se volviera negro, recuerdo pensar que debía estar quedándome dormido, pero no lo estaba. Todo se volvió negro, pero yo seguí despierto y todo mi dolor desapareció. Y no entendía dónde estaba ni qué es lo que me había pasado. Pensé que todavía debía estar en la montaña, debía seguir estando frente a mí, allí, y estaba realmente confundido. Hasta que muy lejos, en la distancia más lejana, que no podría calcular, en esta oscuridad inmensa, se comenzó a ver algo como un punto de luz. Esta luz, en esta increíble inmensidad oscura, comenzaba a venir hacia mí. Fue como un punto diminuto a 100.000 millones de años luz de distancia, no lo sé, demasiado lejos para poder hacer algún tipo de cálculo. Todo lo que hablo obviamente es metafórico, una metáfora porque no tengo palabras para hablar sobre ese lugar en donde no hay cosas y además todo había cambiado, mi propia realidad había cambiado. Podría decir que no tenía un cerebro, no dependía de mi cerebro, por lo que no había tampoco un cerebro para estructurar un lenguaje, así que solo no puedo describir algunas cosas. Pero repentinamente comencé a sentir a alguien que solo puedo describir como una entidad, y hubo una comunicación con ella, un tipo diferente de comunicación, porque como he dicho, parecía no haber un cerebro allí para organizar palabras. Esta entidad vino rápidamente hacia mí y pude escuchar de alguna manera que dijo: es hora de irnos, vienes conmigo, voy a llevarte. Y esto fue comunicado a mí sin necesidad de un lenguaje. Recuerdo que todo se parecía más a una comunicación a través de sensaciones. Yo, por decirlo de alguna forma, levanté un muro, puse un muro de resistencia y lo hice con todas mis fuerzas. Yo no quería irme, pero esta entidad inteligente simplemente me llevó, como si no tuviera defensa alguna ante ella, y me sacó. Estuve dentro de ella. Podría decir que este ser se sentía como una esfera, un orbe, pero era una entidad, una conciencia, una inteligencia, algo sorprendente. Su grandeza, su poder absoluto. Y aunque estaba aquí conmigo, esta entidad también estaba de alguna forma conectada a otro lugar.
Realmente es muy difícil de poner en palabras lo que quisiera transmitir. Esta inteligencia estaba unida a un lugar que yo sabía era muy, muy lejano, y de alguna manera ellos estaban en comunicación. Este increíble ser estaba vinculado a ese lugar lejano y hacia allí iba a ser llevado. Y a pesar de ser un ser individual y estar en conexión directa con mi propia esencia, yo estaba dentro de él. Estaba siendo protegido, envuelto por este ser viviente, pura conciencia. Comenzamos a viajar y estaba dentro de él como si se tratase de una bola energética transparente que se sentía incluso acolchonada, blanda. Perdí todo lo que era. Me convertí en parte de este increíble ser mientras nos movíamos, desplazándonos a ese lugar lejano. Ni siquiera me importó. Ya no me importaba porque toda esta increíble energía se derramaba en mí. Toda esta entidad me estaba derramando esta sensación de comodidad y esta inteligencia, esta gran inteligencia, este gran conocimiento a través del cual pude comprender que conocía ese lugar. Y así es como lo pensé. Conozco este lugar, conozco este sentimiento que me es transmitido. Así que yo estaba dentro de una especie de cuerpo astral o algo similar, no sé cómo llamarlo. Tenía en esos momentos alguna similitud con mi cuerpo físico mientras estaba dentro de la gran entidad, pero repentinamente esta conexión fue cortada y ya no estaba unido. Volvía a ver a través de mis ojos y podía ver desde una distancia dentro de este orbe. Aunque seguía dentro de él, yo volví a ser un individuo. Dejamos de ser solo uno, nos separamos. Volvía a ser yo. Estaba ahora sintiéndome tanto dentro de este orbe como fuera. Mi exterior no tenía sustancia, pero dentro tenía algún nivel de... no sé cómo describirlo, porque no era fisicalidad, y aún así seguía siendo yo. Pero podía estar fuera y a la vez dentro, mientras nos desplazábamos. Era algo más allá de la fisicalidad, un estado en el que ya no me sentía limitado por las leyes de la gravedad o el espacio, como si tuviera un cuerpo normal. Era una sensación de expansión, de ser uno con todo lo que me rodeaba, de ser parte de un todo mucho más grande, sin las restricciones de la forma humana. No había dolor, ni frío, ni miedo. Era una paz tan profunda y envolvente, acogedora, y todo se sentía tan bien que no tenía sentido resistirse a ello. Y entonces en este estado comencé a ver una especie de luz que venía hacia mí. Era una luz que no era como la luz en la tierra, no era una luz brillante, cegadora, sino una luz cálida, acogedora, que emanaba una sensación de bienestar y entendimiento.
No solo la luz era física, sino que parecía tener una conciencia propia, una intención, algo que quería comunicarme. Y esta luz era como todo lo que yo pudiera necesitar saber. En ese instante no había palabras. Todo lo que estaba sucediendo, todo lo que estaba sintiendo, se transmitía de una manera directa, sin necesidad de lenguaje. Era como si los pensamientos y las emociones se fusionaran en una vibración, en una frecuencia que resonaba a través de todo mi ser. No había separación entre lo que estaba sucediendo fuera de mí y lo que sucedía dentro de mí. Estaba completamente integrado en esta experiencia. Y fue entonces cuando sentí que había algo más, una presencia, una fuerza que estaba allí conmigo, más allá de la luz. No era una persona, ni una figura humana, sino algo que trascendía la forma, una esencia. Algo que me guiaba, que me protegía. No tenía rostro, pero su presencia era más tangible que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Por lo tanto, sabía que no estaba solo en este lugar. Había algo o alguien más que estaba acompañándome. Esta increíble presencia. De alguna manera entendí que esta presencia no era solo mía, sino que todos los seres humanos en algún nivel experimentan algo similar. No era algo como individual, sino algo compartido, algo universal. La luz, la energía, la conciencia, el todo, era un proceso en el que todos participamos. Y de alguna manera todo esto tenía perfecto sentido. Todo estaba conectado. Todo era unidad. No me importaba el tiempo, ni el espacio, ni siquiera la realidad de mi vida pasada. Todo lo que yo era hasta ese momento, en la nieve, cerca de perderlo todo, pero sabía que en realidad no iba a perder nada. Yo estaba bien y simplemente todo lo anterior ya no me importaba. Estaba libre de todo eso. Y por un momento sentí que podía quedarme allí para siempre, en ese estado de comprensión, de unidad y de serenidad. Pero en el fondo, en alguna parte sabía que había algo más que me esperaba. Sabía que no había llegado el momento de quedarme allí, de rendirme completamente a esa maravillosa paz. En ese momento sentí que algo estaba sucediendo. Era como si me estuvieran llamando de vuelta. Esta llamada no venía de una voz, sino de una energía, una vibración que me movió, que me hizo saber que mi tiempo allí había terminado, al menos por ahora. Y sentí una resistencia dentro de mí, un deseo de quedarme. Pero también entendí que tenía que regresar, que había algo que aún debía hacer y algo que no se había completado. Entonces fue cuando la luz comenzó a desvanecerse y con ella la sensación de estar conectado a todo. Poco a poco la conciencia de mi ser físico comenzó a regresar. Volvía a ser solo uno, separado de la totalidad, con la sensación de estar de nuevo en mi cuerpo, de nuevo atrapado en una forma humana, pero al mismo tiempo había una parte de mí que sabía que
Algo había cambiado. Sabía que ya no era el mismo, que había algo que había sido transformado en mí, aunque no sabía exactamente qué. Cuando regresé completamente a mi cuerpo sentí una gran sacudida, y el frío, el dolor, la fatiga, todo volvió en un instante. Pero incluso con todo eso, había algo dentro de mí que sabía que ya no era el mismo. Algo había sucedido, algo que no podía comprender completamente, pero que me había dejado con una profunda sensación de paz, de gratitud y de comprensión. Recuerdo el momento exacto en el que abrí los ojos. Estaba tirado en el suelo y mi cuerpo tiritando por el frío, mi respiración entrecortada, pero sabía que había regresado, había vuelto de ese lugar. Y aunque el cuerpo estaba agotado, algo en mi interior me decía que había un propósito más grande en todo esto, que había aprendido algo que cambiaría mi vida para siempre. Mi mente estaba confundida, pero mi corazón estaba en paz, y eso era lo importante. Había vuelto del umbral de la muerte y, aunque mi experiencia era incompleta, sabía que había tocado algo mucho más allá de lo que las palabras podían describir. Había vivido realmente, y en ese vivir había experimentado algo que jamás iba a poder olvidar. Y aunque el camino de regreso a la vida fue difícil, esa luz, esa paz, esa conexión seguirían conmigo siempre. A medida que los días pasaron, el recuerdo de esa experiencia cercana a la muerte no se desvaneció, sino que permaneció grabado en mi mente como una huella indeleble. Era como si una parte de mí hubiera sido llevada a un lugar donde las preocupaciones y el sufrimiento de la vida cotidiana simplemente no tenían cabida. Aquella sensación de paz, de conexión profunda con el todo, seguía conmigo, incluso cuando mi cuerpo se recuperaba de esa terrible lucha por sobrevivir. A veces, mientras estaba solo, podía revivir algunos momentos de aquella experiencia. La luz, la sensación de estar suspendido fuera del tiempo y el espacio, y la presencia que sentía a mi lado. Era como si mi mente aún estuviera tratando de procesar lo que había vivido, de comprender lo que realmente sucedió allí. Y aunque no tenía todas las respuestas, había algo en mí que sabía que lo que había experimentado era real, que había tocado algo más grande que la existencia humana. Pero al mismo tiempo, había una parte de mí que no podía dejar de sentir que algo había quedado sin terminar, algo por hacer. La llamada de regresar, esa vibración que había movido mi ser para traerme de vuelta a esta vida, seguía resonando en mí. No podía evitar pensar que había un propósito, un camino que debía seguir. Algo que necesitaba comprender o compartir. Sabía que mi experiencia no había sido solo para mí. De alguna manera debía ser parte de algo más grande, algo que no entendía completamente. Fue entonces cuando comencé a mirar el mundo de una manera diferente. La vida cotidiana, con sus tensiones y sus conflictos, me parecía algo distante, como si ya no tuviera el mismo peso que antes. Las
Pequeñas preocupaciones que solían ocupar mi mente ya no parecían importantes. Había algo más allá de todo eso, algo más allá de lo que veía a simple vista. Y de alguna manera sabía que mi propósito ahora era encontrar un equilibrio entre lo que había experimentado y la vida que debía continuar viviendo. Durante ese tiempo de recuperación, empecé a hablar con algunas personas cercanas a mí sobre lo que había vivido. Al principio sentí una cierta resistencia, como si temiera que no pudieran comprender lo que había experimentado. Después de todo, ¿cómo explicar algo tan profundo, tan intangible, con palabras limitadas? Pero a medida que compartía mi historia, descubrí que no estaba solo en mis pensamientos. Otros también habían tenido experiencias similares, aunque en diferentes contextos. Aunque las formas y los detalles variaban, había una verdad común en lo que muchos describían, un sentido de conexión, de paz, de trascendencia. Me di cuenta de que las palabras por sí solas no podían capturar completamente lo que había vivido, pero aún así sentía la necesidad de compartir mi experiencia. No porque buscara la validación o la comprensión incluso, sino que en realidad era necesario porque había algo en esa vivencia que sentía que podía ofrecer a los demás. No necesariamente un mensaje claro, sino más bien una sensación, una invitación a mirar más allá de lo visible, a recordar que hay algo más grande, algo más profundo que a veces pasamos por alto en nuestra vida diaria. El impacto de esa experiencia me transformó de maneras que todavía no comprendía por completo. Había algo en mi interior que había cambiado, un entendimiento más profundo sobre la vida, sobre la muerte y sobre la conexión entre todas las cosas. Aunque las cicatrices físicas de mi experiencia pronto comenzaron a sanar, las cicatrices espirituales seguían allí, como un recordatorio constante de lo que había vivido y lo que aún estaba por descubrir. Mi vida nunca volvió a ser la misma, y aunque no podía predecir el futuro, había una parte de mí que estaba en paz con eso. Sabía que la experiencia cercana a la muerte no era el final, sino solo una parte de un viaje mucho más largo. Había tocado algo profundo y eterno, algo que me instaba a seguir buscando, a seguir aprendiendo y a seguir viviendo con una mayor conciencia de lo que realmente importa. En última instancia, lo que había aprendido era que la muerte no era algo que debía temer, sino algo que formaba parte del ciclo natural de la vida. La muerte no es el final, sino una transición, una puerta hacia algo más allá, algo que no se podía describir con palabras. Y aunque no podía volver atrás ni deshacer lo que había vivido, sabía que mi tiempo aquí aún tenía un propósito, uno que debía descubrir mientras seguía viviendo con la luz de esa experiencia brillando en mi interior. A medida que pasaba el tiempo, comencé a ver la vida con otros ojos. El miedo a la muerte, que alguna vez había sido una sombra constante en mi existencia, comenzó a desvanecerse, y en su lugar emergió una sensación de gratitud por el simple hecho de estar vivo. El estrés, las preocupaciones y las tensiones cotidianas que antes me absorbían por completo ya no tenían el mismo poder sobre mí. Había
algo en mí que había cambiado, algo que no podía describir con precisión, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Había vivido algo que no todos tienen la oportunidad de experimentar, algo que me conectaba con lo inexplicable, lo trascendental. Y aunque mi experiencia cercana a la muerte no me había dado respuestas definitivas sobre el qué o el por qué, sí me había dado algo mucho más valioso, una percepción diferente de la vida, una conciencia más profunda de su fragilidad y también de su gran belleza. Entonces empecé a valorar los pequeños momentos, los que antes me pasaban desapercibidos: un amanecer, una conversación con un amigo, un gesto amable de un desconocido. Todo eso ahora tenía un significado mayor. La vida, en su complejidad y también en su simplicidad, se convirtió en algo digno de ser apreciado, algo que debía ser vivido con conciencia y gratitud. Recuerdo que durante los primeros meses después de mi recuperación pasaba mucho tiempo en la naturaleza. La conexión con el mundo natural me brindaba una paz indescriptible. Era como si todo lo que había experimentado me hubiera abierto los ojos a una realidad más grande, una que no estaba limitada por las paredes de la ciudad o las preocupaciones humanas. El viento, el sol, las estrellas, todo parecía tener una vibración diferente, algo que me hablaba directamente al alma. También empecé a ser más consciente de mis relaciones personales. Las interacciones con las personas que amaba adquirieron una nueva profundidad. No se trataba solo de los momentos de alegría, sino también de aquellos de vulnerabilidad, de comprensión mutua. Aprendí a abrazar el amor en sus diferentes formas, sin miedo a perderlo, sin miedo a la despedida. Sabía que cada momento, cada palabra, cada gesto era una oportunidad para conectar de una manera más genuina y significativa. No obstante, no todo fue fácil. Hubo momentos de incertidumbre, de duda, de sentir que algo importante había quedado sin resolver. A pesar de la paz que sentía en mi interior, la vida cotidiana seguía siendo un desafío. A veces me encontraba atrapado en la rutina, sumido en las mismas preocupaciones de siempre. Sin embargo, había algo en mí que ya no podía ignorar, una llamada interna a vivir de manera más auténtica, a seguir buscando el propósito detrás de todo lo que me rodeaba. En esos momentos de duda, recordaba lo que había experimentado, la sensación de ser parte de algo más grande, la paz absoluta que había sentido cuando mi vida estuvo en juego. Y aunque no podía replicar esa experiencia ni encontrar todas las respuestas, algo dentro de mí me decía que esa sensación era real, que había algo más allá de lo que percibimos con nuestros sentidos. No importa cuánto dudara, porque eso solo era mi mente. Muy dentro de mí, yo tenía una certeza. Esa certeza me impulsaba a seguir adelante, a seguir buscando, a seguir viviendo con la mente y el corazón completamente abiertos. Con el tiempo comencé a involucrarme más en causas que me importaban, en proyectos que me llenaban de propósito. Sabía que no había tiempo que perder, que cada momento era una oportunidad para hacer una diferencia, por pequeña que fuera.
Mi experiencia cercana a la muerte me había enseñado que la vida no debía ser vivida a medio gas, sino con todo el corazón, con toda la intensidad que pudiera ofrecer. No sabía qué me deparaba el futuro, pero ya no temía lo que pudiera venir. Sabía que la muerte, cuando llegara, no sería el final, sino una continuación, un paso hacia algo más grande, algo que solo podría comprender cuando llegara el momento. Y así, con el paso de los años, esa experiencia se convirtió en parte de mi ser, no una carga, sino una gran bendición, una lección de humildad y de aceptación, de vivir con más conciencia, de ser más amable con los demás y conmigo mismo. En muchos sentidos, la vida comenzó a sentirse como un regalo que no debía dar por sentado, sino que debía vivir plenamente, con gratitud, con amor y con una paz interior que provenía de haber tocado algo más allá de lo que la mayoría de las personas conocen. Hoy, aunque las cicatrices de aquella experiencia sigan presentes, no me definen. Soy una persona diferente, transformada por lo que viví, y cada día trato de honrar esa transformación. No sé qué nos espera al final del camino, pero sé que cada paso que doy, cada momento que vivo, me acerca a un entendimiento más profundo de lo que significa realmente estar vivo. Y por eso no tengo miedo. Hasta aquí el testimonio de hoy. Es importante que sepas que puedes ayudar a que lo que aquí has escuchado llegue a más personas, y esto es tan simple como dejar tu me gusta, comentar algo o compartir el material si te es posible. También puedes suscribirte completamente gratis si aún no lo has hecho. Son cosas muy simples, pero que ayudan mucho a que esta información pueda alcanzar a más personas, algo muy necesario para que este material no se pierda y no deje de mostrarse. Así que si lo que has escuchado te ha parecido valioso o interesante, nos ayudarías mucho con cualquiera de estas tan simples acciones. Me despido como siempre, hasta muy pronto, deseando que estés muy bien, sé lo más feliz que te sea posible. Te dejo un abrazo y volvemos a encontrarnos en la siguiente experiencia.